Inés de Castro, la reina muerta. Mi nombre fue Inés de Castro, nací en 1325 en la comarca de Alimia, en el Reino de Galicia, ahora España. A partir de mi historia, se creó el cuento de la Bella Durmiente. Se han dicho muchas cosas de mí. Algunas son verdad, otras no. Yo fui hija fuera del matrimonio, bisnieta del rey Sancho IV, rey de Galicia. Mi infancia fue como la de cualquier niña perteneciente a la nobleza, criada en castillos. Durante mi adolescencia, viví con mi prima Constanza Manuel. Ella se había negado a casarse en varias ocasiones, pero finalmente decidió hacerlo con el hijo del rey de Portugal, con Pedro, quien después sería rey. Nada tonta mi prima. Y al estar yo tan cerca de ella, me nombró su primera dama. Nos trasladamos en 1340 de Galicia a Lisboa, yo en calidad de su dama parente. Apenas tenía 15 años. Era una niña rubia y bella. Desde que llegamos a la corte del rey Alfonso IV, me llamó la atención su hijo Pedro y yo a él, quien era su heredero e iba a contraer nupcias con mi prima Constanza. Comenzamos a vernos a escondidas. Coqueteábamos, platicábamos, jugábamos, hasta que un día Pedro me confesó su amor y yo me enamoré profundamente de él. Sin embargo, él debía casarse con Constanza. Era un acto ineludible. El pobre se casó como cuando te tienes que tomar una medicina amarga. Él trató de olvidarse de mí y yo de él. Pero estábamos bajo el mismo castillo. Intercambiábamos miradas furtivas. Y llegó lo inevitable cuando se siente una pasión tan grande. Lentamente acercó sus labios a mi blanca piel y me desvistió. Como amantes, nos olvidamos de todo. De Constanza, del rey, de los criados que caminaban silenciosos. Jamás existió músico alguno capaz de componer melodía tan dulce, tan perfecta. Constanza se dio cuenta y al mismo tiempo quedó embarazada. Entre nosotros los nobles, las cosas se daban de una manera diferente. Era sutilmente brutal. Todo se hacía con conspiraciones, traiciones, puñaladas por la espalda, envenenamientos, asesinatos. Pero no se decía nada abiertamente. A pesar de saber de la relación y de los celos que sentía por mí, continué en la corte. Obviamente, nuestra amistad se fue enfriando. Y tuvo que aceptar que su esposo me prefería a mí. Constanza dio a luz a 3 hijos. El primero murió a los pocos días de nacer. El segundo vivió. Le pusieron Fernando. En el tercer parto, Constanza dio a luz a una niña, pero ella murió a consecuencia del parto el 13 de noviembre de 1345. El pobre Pedro sufrió porque si bien no lo apasionaba, le tenía cariño por ser su esposa y madre de sus hijos. Quedó libre y fue cuando se dedicó a amarme. Como siempre, por asuntos ajenos al amor, propios de la política del palacio, no contrajo conmigo nupcias. Pero de facto, yo era la esposa del príncipe Pedro. Dejé de ser
simplemente la amante. Tuvimos 4 hijos: Alfonso, Beatriz, Juan y Dionisio. 9 años después de la muerte de Constanza, Pedro y yo nos casamos, pero solo ante el obispo de Guarda y como testigos algunos servidores. Sin embargo, no se firmó ningún documento legal ni se especificaron los derechos de mis hijos. Cuando Pedro ocupó el trono, no hubo nadie que atestiguara que yo era su esposa y por lo tanto la reina de Portugal. Como siempre, las conspiraciones, la ambición y la maldad desencadenaron que en 1355 el rey Alfonso IV, el Bravo, padre de Pedro, trasladó su corte a Montemoro Velo y ahí varios personajes influyentes que eran enemigos de mi familia, la familia de Castro, le llenaron la cabeza de humo, de enredos, por lo que persuadieron al rey a acabar con las pretensiones de la poderosa familia de Castro, que quería extenderse tanto en Castilla como en Portugal. El rey se dejó envolver, prestó oídos a los conspiradores, lo convencieron de que me asesinara para impedir que subiera al trono de Portugal. Los principales incitadores fueron 3 hombres: Alonso González, Pedro Coelho y Diego López Pacheco. El rey sabía que pondría en peligro a su nieto, el hijo de Constanza, y que asesinarme era cruel, ya que yo era una mujer inocente a quien su hijo adoraba. El 7 de enero de 1355, el rey Alfonso aprovechó que Pedro había organizado una cacería y se dirigió secretamente al monasterio de Santa Clara, próximo a la Quinta das Lágrimas, en Coimbra. Yo me enteré de las intenciones malignas del rey, así que me rodeé de mis hijos y salí a esperarlo. Le supliqué por la vida de sus nietos, de su hijo, por el amor que nos teníamos. Lloré y lloré hasta que él cedió. El rey decidió marcharse. Cuando varios caballeros que iban con él para presenciar mi muerte le suplicaron que los enviase a matarme, se dejó convencer. ¿Cómo pudo hacerme esto? Hacerle esto a sus nietos, a su hijo. ¿Cómo puede haber tanta ceguera, tanta inconsciencia, tanta maldad? La humanidad es capaz de lo peor frente al poder, a la ambición. Yo fui la víctima de su podredumbre. Los hombres regresaron al convento, me buscaron y sin misericordia me apuñalaron frente a mis hijos. Pero me resistía, por lo que me arrastraron del cabello hasta los jardines del convento. Siguieron apuñalándome, luché como una fiera. Pobres de mis hijos, viendo semejante escena. Después del frenesí de estos asesinos, me cortaron el cuello con cuchillos. La sangre brotaba a borbotones. Casi me cercenaron la cabeza entre los 3 hombres. Entre el llanto de mis hijos, bañados en mi sangre, los 3 hombres montaron sus caballos y me dejaron muerta. Pobres de mis hijos, de Pedro. Cuando Pedro regresó, le dieron la terrible noticia. Nuestros hijos estaban encerrados en una habitación y mi cadáver destrozado yacía en uno de los salones. Pedro enloqueció de dolor. Su pecho se partía en pedazos, sus gritos se oían a la distancia. Juró ante mi cuerpo vengarse de quienes me habían asesinado. Me metió en un cajón y regresó a nuestro castillo. Mi asesinato desató la guerra fratricida entre Pedro de Portugal
contra su propio padre. Reunió un ejército para combatirlo. El rey Alfonso se arrepintió de lo que había hecho por su estupidez, pero se vio en la necesidad de enfrentarse a su hijo. Fue una lucha terrible, sangrienta por vengar mi muerte. Murieron cientos de soldados, desolando Portugal. Tantas vidas perdidas por prestar oídos a las intrigas de unos hombres viles. Entre el río Duero y el río Miño, toda la zona quedó devastada a causa de los incendios y el saqueo. Alfonso IV quiso reconciliarse. Un tiempo pareció que eso ocurriría, pero Pedro no pudo contener su odio. El odio que tenía hacia su padre por mi asesinato, y la guerra continuó. Rendido por el odio de su hijo y su estupidez, Alfonso IV murió en Lisboa en 1357. Pedro ascendió entonces al trono de Portugal, después de combatir y derrotar a su padre. Ahora tenía el poder en las manos. Pedro se abocó a buscar y capturar a mis asesinos. Lo primero que hizo fue buscarlos. Uno de ellos logró escapar. Los otros dos fueron capturados y supieron de la furia de mi esposo Pedro de Portugal. Dio la orden de que se les torturaran durante días en las mazmorras del castillo. Imploraban y lloriqueaban, pero no hubo misericordia. Una vez que sus cuerpos estaban destrozados, Pedro Coelho y Diego López Pacheco fueron llevados a la plaza pública. Pocos ojos han visto tanta crueldad. Al primero le fue arrancado el corazón por el pecho y al segundo por la espalda. Luego, sus cuerpos fueron colgados hasta que se pudrieron. Por eso, llamaron a mi esposo Pedro I el Cruel. Sin embargo, su dolor no cesaba. Mi Pedro enloqueció de tanto dolor, de tanta venganza. Así que ordenó mi exhumación. Apenas me miró, se inclinó sobre mi ataúd y me besó los labios descarnados. Fuera de sí, dio instrucciones de que vistieran mi cadáver putrefacto con la ropa y joyas de gala que se utilizaban en la coronación real. Me hizo sentar junto a él en el trono de la reina. Llevó a cabo una ceremonia en donde me hizo coronar ante todos sus súbditos, azorados por lo que veían. Mi cuerpo podrido, vestido de gala. Era una visión espantosa y repugnante. El hedor era insoportable, por lo que rodearon mi cuerpo con numerosas vasijas llenas de incienso y perfume exótico. Tuvieron al menos el amable gesto de cubrir mi rostro con un velo negro. Pero esta tela no alcanzaba a cubrir mis cuencas vacías y mi rostro cadavérico. Sus cortesanos se vieron obligados a rendirme pleitesía. Debían besar la mano entelerida de su reina muerta. Así transcurrieron años en donde fui exhibida ante la mirada horrorizada de mis hijos y súbditos. Cuando Pedro murió, fue enterrado con honores y hubo nuevos funerales para mí. Mi cuerpo fue depositado en una tumba de mármol blanco de Alcobaza, con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar de antemano, y cerca de la que hizo erigir su propia sepultura. Pedro dispuso antes de morir que las tarimas del sepulcro tocaran los pies para que el día de la resurrección
al levantarse, su primera imagen fuera la mía. Mi descendencia no ascendió directamente al trono, pero contrajo alianzas con todas las familias reinantes en Europa, en especial mi hija Beatriz. De esta se desprendió una gran descendencia materno-lineal, con soberanos que posteriormente serían famosos, entre ellos Maximiliano de Habsburgo,